Estamos comenzando nuestra transmisión en vivo del estudio de Jesús nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña que el pecado es no creer en Jesús. ¿Por qué es tan importante tener este tema? Primero, pues porque normalmente nosotros y nuestra conciencia siempre nos está acusando de pecado. Y Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, que era necesario que Él se fuera, y que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Dijo que de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si el Espíritu Santo nos va a convencer que pecado es no creer en Él, no solamente es lo que nosotros debemos entender hoy después de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino entender que verdaderamente qué es el pecado. Hoy en día, ¿qué es el pecado? Sí, es no creer en Jesús. Muchas personas dirán, entonces yo creo en Jesús y ya no soy pecador. O sea, ya no cometo pecado porque creo en Jesús. Pues todo el mundo cree en Jesús. O sea, muchos creen en Jesús. Obviamente muchos dicen que no creen en Jesús, pero todas las religiones y muchas creencias, muchas doctrinas dicen que creen en Jesús. Pero ese no es el objetivo de creer en Jesús como una creencia. Creer en Jesús verdaderamente lo que significa es creer quién es Él y creer qué es Él y creer la palabra que nos da y obedecerla. Si yo creo en Él, yo le obedezco. Si yo creo en Él, le doy la gloria. Si yo creo en Él, creo que es el Hijo de Dios. Si yo creo en Él, quiere decir que Él es el Cristo. Si yo creo en Él, quiere decir que yo puedo tener vida en su nombre. Entonces, si no estamos de acuerdo en esa creencia, si nosotros no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, que la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y Jesús dijo que el que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, que para ser salvo se necesita creer y luego bautizarse. Pero la gente dice que cree, pero no se bautiza, y no se bautiza porque piensa que se bautizó de niño. Pero ¿cómo va a bautizarse de niño si siendo niño no había creído en Él? Entonces, ¿valdría ese bautismo? Pues no porque Él dijo, el que crea y sea bautizado. Ayer terminábamos estudiando que en la voluntad de Dios, que fue todo creado por medio de Él y para Él, y que el primero que pecó fue el diablo, y que Dios lo que comenzó fue a indagar a Adán y Eva qué les había acontecido. Entonces vamos a mirar para conectar con la prédica, con la enseñanza de ayer, que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, si no están en el cielo, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? Pues nosotros sabemos, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Bien, entonces si no está en el cielo, como lo hablamos ayer, entonces vamos a hablar ahorita de esta parte de aquí del universo. ¿Sí? Ayer hablábamos que había un ángel que era el ángel más grande, el ángel mayor, el ángel de Jehová, y también está Miguel, Gabriel y Lucel, que ya no se encontró lugar para él. Y fue lanzado fuera del cielo. Entonces, si fue lanzado fuera, ¿a dónde fue lanzado? Fue lanzado aquí, a este lugar, que nosotros llamaríamos que es el Hades, o que es una cárcel. Fue lo que Dios le concedió a él, después de sacarlo de allí, fue el lugar que Dios le concedió para que él estuviera allí, antes que nosotros fuéramos creados. Entonces, nosotros lo podemos ver esto en Marcos, que este lugar, vamos a mirar en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Creo que es en Marcos capítulo 1 que dice, que a mí me ha sido dado. Me buscas tú en Lucas. Marcos capítulo 1, versículo 23, creo que es. Creo. No. Marcos, el paralítico, ¿dónde está? Perdón. La tentación 13.
No, Mateo, perdón, Lucas, Marcos, Lucas. ¿Me ayudas a buscar ahí? Ah, aquí está. ¿Dónde está? 6, 4, 6. En Lucas. Sí, está bien, Lucas. Ah, sí. Entonces vamos a mirar que este lugar, ¿cuál fue el lugar que se le dio a esta serpiente, a este diablo, a este ángel caído? En Lucas capítulo 4, versículo 6, si ya estaba ahí, dice: y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos ellos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete, Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que cuando Él fue sacado del cielo, Él fue encerrado en la prisión, que es este lugar que nosotros encontramos aquí, que se llamaría el lugar que nosotros habitamos, el universo, el espacio. Ese es el principio que vio Génesis, que vio Moisés, que vio en la creación. Esa es la creación terrenal, esta es la creación espiritual, la de arriba es la creación eterna, el cielo eterno, mientras que el de aquí abajo es temporal porque es una prisión. Es una prisión donde va a estar encerrado mientras que viene el Hijo de Dios a juzgarlo. Mientras que el que viene a tomar su reino, que sale como el Hijo del Hombre, entra por el universo y aquí entonces Él entrega su vida, muere en la cruz, resucita y luego asciende al cielo y toma su reino. Y ya luego no estaría el ángel de Jehová, sino estaría el Señor en su trono de gloria. Que ese es el plan de la voluntad de Dios, que el diablo no entendió, sino que quiso estar en ese lugar y apoderarse de ese lugar. Entonces, como él se rebeló, entonces fue lanzado aquí afuera. ¿Cómo podemos saber que ese lugar es el lugar donde fue lanzado? Acabamos de decir primero que no se encontró lugar para él en el cielo. Y a consecuencia, entonces vamos a mirar dónde quedó él. Judas capítulo 1, no es un solo capítulo. Judas, eso es para entender un poco más acerca del pecado, ¿no? Tenemos que ubicarnos un poco acerca de dónde vivimos, por qué Adán fue creado aquí y por qué el diablo está aquí para tentar a los hombres. Versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lo guardó en una prisión eterna. Mire, si los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se acuerdan que el diablo, Luciel, se rebeló contra la autoridad y quiso ser semejante a Dios, entonces, como no se halló lugar para él, entonces fueron lanzados a una prisión eterna de oscuridad. Si usted apaga todas las luces, si usted se encierra en un sitio, usted se da cuenta que el lugar donde nosotros vivimos no es el cielo, no es el infierno, pero sí es la oscuridad. Y aquí está diciendo: en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vamos a confirmar un poquito más en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que Él está esperando, Él fue encerrado en una prisión y es oscura y fue encerrado esperando la venida del Hijo de Dios, que en la segunda, ayer estaba mirando, la primera justicia es que el Hijo tome su reino, y la segunda, primero, entonces que el Hijo de Dios tome su reino, para no demorarme tanto. El segundo plan, en el plan de Dios, estaría que Él venga y deshaga las obras del diablo. Diablo con minúscula. O Satanás, o la serpiente antigua. Ese es lo segundo que Jesucristo viene a hacer, y por eso fue lanzado aquí afuera, aquí en el lugar de la oscuridad, en las tinieblas. O sea, si Dios va a hacer algo, si nosotros vamos a conocer la Biblia para entenderla bien y para entender nosotros qué hacemos, por qué vivimos acá, por qué el pecado, de dónde viene el pecado, por qué está desatada la ira de Dios contra nosotros, lo vamos a comenzar a entender si entendemos el lugar donde nosotros habitamos, el lugar donde nosotros estamos. ¿Cómo podemos confirmar que esto es verdad?
Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Estamos hablando de este momento y recuerden el sitio donde estamos viviendo nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha dice que no es contra sangre ni carne, sino con todo este tipo de espíritus y huestes espirituales de maldad, ¿sí? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las tinieblas, no dice gobernadores de la luz, sino de las tinieblas. O sea, nosotros ¿dónde vivimos? Estamos viviendo en el lugar de las tinieblas, porque el sol sale durante 12 horas aproximadamente en otros sitios del mundo, pues por cuestiones de los ciclos del año, a veces amanece más temprano, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que aquí viene la noche y el día gracias al sol. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras en Génesis. Pero lo primero, mire, para entender el pecado y para entender nosotros cómo fuimos tentados y que era el diablo el que llegó aquí antes, y acabamos de ver que él tentó al Señor diciéndole, mire, si usted se postra y se arrolla ante mí y me adora, yo todo se lo voy a dar porque a mí me ha sido dado. El Señor nunca le dijo que no se lo había dado. Claro, es que se le dio como una prisión. Esa es la prisión, ese es el lugar de las tinieblas, es la cárcel del diablo, donde el Hijo de Dios, cuando pase, va a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo sabemos que él viene a deshacer las obras del diablo? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que la misión de Jesús, digamos que la bendición de Jesús, del Hijo de Dios, es tomar su reino, heredar el cielo y heredar el universo que fueron creados para él. Pero como hubo uno que se reveló antes que nosotros llegáramos a ser creados, entonces, como no se halló lugar para él, fue encerrado en las tinieblas, fue lanzado en la prisión, y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Nosotros no estamos viviendo ni en el cielo, ni estamos viviendo en el infierno. Mucha gente dice, esto es el infierno, o a la gente se pregunta, pero ¿por qué Dios no hace nada? Y mire todo lo que pasa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante que nos ubiquemos dónde vivimos, cuál es nuestro hogar, cuál es el hogar del diablo y por qué tenemos esa lucha espiritual y esa guerra espiritual. Porque estos que pecaron antes en el cielo fueron encerrados aquí en la cárcel, en la prisión. Y luego nosotros fuimos creados acá. Pero Jesucristo, cuando venga, que tuvo el sentir de tomar su reino de una manera humilde, hecho semejante a los hombres, entonces Él escogió ese sendero, Él escogió como ese camino para tomar su reino. ¿Cuál fue el camino que escogió? A los hombres. Y ahí vamos a entrar en el tema. Cuando Él tuvo ese sentir de hacerse hombre, ya estando prisionero aquí el diablo y sus ángeles que fueron echados con Él, entonces Dios creó los cielos que vemos y la tierra que vemos, el espacio y todo lo que hay acá, que eso lo puede leer usted como tarea en el capítulo 1. Pero nos interesa mucho ver que en el día sexto, cuando Dios creó, después de crear la expansión y crear y hacer todas las condiciones para que pudiera haber vida animal o criaturas, entonces en el mismo día que creó las criaturas, que fue en el sexto día, creó también al hombre. Entonces en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, esta es una cosa que para muchos es un poco conflictiva y no lo pueden llegar a entender fácilmente por la tradición y por la cultura doctrinal que nosotros hemos recibido de muchas religiones o de muchas doctrinas de iglesias que solamente pueden ver que Jesucristo vino solamente para salvarnos. No, Jesucristo obviamente sí vino para salvarnos, pero su misión principal no es salvarnos, porque si fuera a salvarnos, entonces Él
no fallaría en eso, pero son más los que se pierden que los que se salvan. A él le preguntaron, Señor, son pocos los que se salvan. Y dijo, procuren entrar ustedes por la puerta angosta, porque ancha la puerta, la puerta que lleva a la perdición, y angosto el camino, y muy pocos son los que la hallan. Entonces él sabe que son muchos los que se pierden. En Mateo 24, en Lucas capítulo 19, en Marcos capítulo 3, está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, muchos se perderán, que el que no persevere hasta el fin entonces no será salvo. Es decir, que habrá mucha gente que no recibe la salvación. Por eso en el devocional esta mañana, cuando leíamos Judas, que decía que algunos que dudan, convénzalos, a otros arrebátenlos del fuego del infierno, y a otros tengan misericordia con temor, ni siquiera deseando la ropa contaminada con su carne. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lucha que no es contra carne, o sea, no es contra las personas que uno ve físicamente, sino contra un mundo espiritual, porque que no estaba ya en el cielo, que estuvo en el cielo, pero que fue lanzado a la prisión que le ofreció a nuestro Señor, como si él fuera a ser adorado por el Señor, en vez de entender que el que iba a adorarlo, el que debería reconocer que Él es Dios, era este mismo Luciel. Entonces creó Dios al hombre y lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando hablamos de la imagen de Dios, la gente se imagina que creó como con la naturaleza de ser bueno y ser como tener esas facultades, pero no, la verdad es que cuando dice hagamos al hombre a imagen de Dios lo creó, quiere decir que lo creó a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesús que habría de venir. Esto es muy importante entenderlo, porque nosotros somos como el modelo, el molde por el cual Jesús, que viene tomando la forma de hombre, la forma de carne, humillándose, haciéndose menor que los ángeles, primero creó la criatura para que por medio de esa criatura Él pudiera entrar y tomar su reino. Es decir, nosotros somos como escogidos de Dios, y Dios nos dio una gran bendición, y es que nosotros fuéramos el instrumento que Él usara para que su Hijo se despojara de su gloria y entrara en su reino. Espero que esto les esté quedando claro. Si ustedes tienen preguntas, por favor déjenmelas para poder seguir avanzando. Al terminar, si hay alguna pregunta, Juanita me la dice, pero voy a continuar con el tema. Cuando dijo que hagamos al hombre a imagen de Dios, los creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que creó de una vez al hombre y la mujer, y les dijo que se multipliquen y se llenaran toda la tierra, ¿cierto? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos. Mire, este tema de hoy es muy importante. Si ustedes pronto después se lo quiere compartir a otra persona, le estaría haciendo un gran bien, porque se ubica dentro del plano espiritual y también en el lugar de la habitación, y ya uno parándose y sabiendo de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy, ya logró como ubicarse y decir, o sea que nosotros fuimos creados para Jesús. Sí, nosotros fuimos creados por Él y para Él, porque Él escogió tomar su reino de una manera humilde e hizo la criatura, el hombre, de una manera semejante, más rebajado, más pequeño que los ángeles, pero nos hizo conforme a la imagen de Dios. Nosotros tenemos la imagen, o tenemos el secreto de Dios delante de Satanás, que no lo pudo reconocer, y es que Jesús es la imagen del Dios invisible, y nosotros somos la imagen de Jesucristo que se hizo visible, que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando hizo la imagen, primero creó la carne para luego hacer el espíritu. Cuando Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es un proceso. Primero tomaría la carne y luego la sangre. Vamos a mirar esto en 1 Corintios, que primero es lo carnal, capítulo 15. ¿Dónde es que está? Que hizo primero, fue el primer hombre, y luego espíritu vivificante. ¿Me lo ayudas a buscar? Sí, 15. Sí. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, que el que comenzó en nosotros la obra debería perfeccionarla por medio de Jesucristo. Pero cuando creó al hombre, creó solamente al hombre y a la mujer, y luego para que se multiplicara y llenara la tierra, y después de que se llenó la tierra, entonces Dios llamó a uno. Entonces dijo Dios en el capítulo 2, después de haber creado los 7 días y reposó en el séptimo día. Luego después dijo Dios, el versículo 4, 6. Vamos a leer desde 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y de toda planta de los campos que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. Entonces dice 8. Y Jehová Dios plantó, 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Mire, si nosotros llegamos a entender esto claramente, que después de que creó al varón y hembra, pero que al hombre que fue hecho de la tierra, que ya estaba la tierra llena de la gente, entonces dice, y formó cuando uno manda a los hijos al colegio o a la universidad para que sean formados, o cuando las personas van a la universidad, es para ser formados, para tener una capacidad, para poder tener como una forma de entender más claramente las cosas. Cuando lo formó, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. La gente piensa que es que ahí fue cuando Dios creó al hombre, pero ya lo había creído en el capítulo 1, sino que ya cuando la tierra estaba llena, tomó a un hombre, a Adán, que quiere decir el primer Adán, que es terrenal, que es tomado de la tierra, y sopló en su nariz, y insufló el espíritu para que le dé la eternidad. Todas las animales, todos los seres del campo y de la tierra que existen, pájaros, perros, gatos, todos los animales tienen un nacimiento y tienen una muerte, porque cuando Dios creó en los 6 días, lo que creó fue los tiempos, porque Jesucristo, cuando viniera a tomar su reino, iba a pasar solamente temporalmente durante 33 años, pero Él dijo que mi reino no es de este mundo, el reino de Él es el reino eterno. Cuando creó los 6 días, creó los tiempos para entender que nosotros tenemos un tiempo, como lo expliqué también en la enseñanza esta mañana, que en Hechos capítulo 17-24 dice que de todos los hombres hizo de una sola sangre hizo todos los hombres que habiten sobre la faz de la tierra, para que encuentren a Dios. El tiempo que nos da es para que encontremos a Dios. ¿Por qué? Porque encontrar a Dios es el trabajo después que ha perdido la vida, como lo vamos a ver ahorita. Cuando sopló en su nariz aliento de vida, el hombre es un ser espiritual que tiene capacidad de hablar con Dios y de reconocerlo. Pero todos los que estaban antes de este que sopló aliento de vida son solamente carne. Ellos son los que mueren en el día sexto, que esa es otra clase para ver cuál fue el pecado de ellos. Bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo separó, lo puso en un lugar completamente aislado del resto de la multiplicación de hombres y mujeres que había en la tierra. Y Jehová Dios hizo nacer toda planta, en fin. Y luego, luego vamos hasta el 16, 14, 15, 16. ¿Sí? 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, porque ya puede hablar con él: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, si Dios está haciendo a la criatura a su imagen, y luego primero creó lo terrenal, y luego cuando le sopló en su nariz el espíritu, y ya el hombre pudo conocer a Dios, y le dio un mandamiento, es decir, le dio la palabra, para que para que él pueda conservar la vida espiritual después de haberlo creado, después de haberlo soplado, después de haber hecho que sea una persona inspirada para poder conocer y hablar con Dios. Le dio ese mandamiento para que pudiera vivir. Esa es la bendición de este hombre, tener la relación con Dios, porque cuando creó a los seres en el sexto día, a los hombres, a varón y hembra,
El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Los bendijo quiere decir es que le dio la potestad. La bendición de Dios es que pueden multiplicarse, crear y continuar con la especie humana. La bendición de estos es multiplicarse. Pero la bendición de Adán, de este primer hombre, es poder tener esa relación con Dios, conocerlo, entenderlo y trabajar para él como un labrador, porque le dijo que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y luego le dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y parafraseando, entonces le mandó colocar los nombres a todos los animales que había, a los que le puso una cosa, le puso la otra, y todo lo que Adán llamó, así se llamó. Pero dijo que no encontró una mujer, alguien como una ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque entre todos los animales que se tenían la misma capacidad de entenderse y de ser iguales, él no encontraba dentro de la especie alguien que fuera igual a él, que pudiera comunicarse con Dios. Por eso Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Quiere decir una persona que pueda también ser espiritual, para que a partir de ahí, de uno a uno solo que le dio espíritu, a uno solo que le dio espíritu, pueda de ahí ramificarse el hombre espiritual. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Malaquías capítulo 2, Malaquías, vamos a ver si es capítulo 2, versículo 15. Dice, Malaquías capítulo 2, versículo 15, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando al hacer solamente uno? ¿Y por qué luego de uno sacó a la mujer? ¿Por qué no fue como en el otro que se multiplicó y de una vez llenó a la gente de seres espirituales? No, creó uno y de ahí... llenó de carnales, llenó de los de que eran solo carne, de uno de esos de la que era sola carne, es decir, lo voy a decir en cortas palabras, el único que no tiene suegra es Adán, ¿sí? Pero la mujer sí tiene suegra. ¿Por qué? Porque Adán, el primer hombre, el que sopló aliento de vida, él sí venía de un papá y de una mamá, pero Dios lo sacó de ahí y lo puso en el huerto, le sopló en su nariz, y luego de ese uno que tiene espíritu, porque estaba buscando la descendencia para el Hijo de Dios, para que él viniera, entonces sacó a la mujer. Le dijo que no era bueno que estuviera solo. Entonces la mujer es la que tiene la capacidad también de entender el mandamiento de Dios, pero Dios no le dio el mandamiento a la mujer, sino que se lo dio al hombre. Dijo Dios, mandó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieses de él ciertamente morirás. ¿Qué es lo que muere? La relación. Es que cuando uno coge un teléfono y se le acaba la batería, uno dice que está muerto, para dar un ejemplo. O cuando uno ve una persona con la que antes se hablaba y tenía una buena relación y cortó la relación, dice, ya no hablo con él, se rompe la relación, muere la relación. Entonces lo que quiere decir es que nos estaremos separados. Cuando uno se separa del Creador, cuando uno se separa del que nos dio la vida, que es de Dios, obviamente moriremos. Pero ese fue el mandamiento que Dios le dio. Pero lo que le hizo la serpiente, que ya estaba ahí porque no se encontró lugar para él, capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, así fue que Dios le dijo a Adán, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol de huerto, pero es que está en antecitos. Jehová Dios dijo, dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y él está preguntando, ¿con que Dios os ha hecho que no podéis comer de todo árbol? Pero no le preguntó a él, le preguntó a ella. Es muy importante para entender más adelante el pecado. Entonces la mujer le respondió a la serpiente. Comenzó el diálogo. Del fruto de los árboles del huerto podrás comer, esa parte está bien, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Cuando ya la mujer le añadió a la palabra, cuando no pudo permanecer en la palabra, el diablo vio la forma de cómo entrar para que no es lo mismo decir, no tome, no. Si yo le digo a alguna persona,
no voy a dejar una leche en la nevera, pero esa es una leche de cualquier animal que le puede dar diarrea, no se la tome, o es una leche cortada, y si uno la deja y le dicen, llega otra persona y le dice, ¿me puedo tomar esa leche? No, usted puede comer todo lo que está en la nevera, pero menos esa leche, porque el día que tome esa leche le va a dar diarrea. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Que ni lo tocara ni lo tomara. No, momentico, no le dijo que no lo tocara, usted lo puede tocar, le dijo que no tome, no coma. Entonces la mujer, como le dijo que no puede tocar ni comer, entonces dijo la serpiente. Dijo entonces la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal es la sabiduría que Dios le dio, porque él ya sabe también qué es el bien y el mal, y él quiso ser el ser igual a Dios. Y el ser igual a Dios es poder juzgar. Dios nunca le dijo que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal pecarás. Pero nosotros estamos entendiendo que cuando Dios le dijo al hombre que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, nos damos cuenta que estar separados de Dios es un pecado, porque estaremos pecando contra nuestro espíritu. Acuérdense que pecado es no estar perfecto. Entonces el hombre que estaba siendo creado perfectamente para la misión de esperar al Hijo de Dios en el huerto del Edén, y por eso le dio una ayuda idónea. Yo creería, y pues no lo dice ahí, pero si Jesús va a venir, pues viene por medio de la mujer que está en el huerto. Una mujer que salió de la costilla que Adán le dijo. Entonces Jehová, me voy a volver un poquito, capítulo 2, versículo 3. Entonces 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, no dice Eva, varona, porque el varón fue tomado, ¿sí? Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre es el que deja a la mujer, al padre y a la madre. ¿Qué quiere decir? Que es Adán el que deja su descendencia, que viene de la multitud de los hombres que estaban y que fue encerrado, que él no va a volver otra vez afuera para casarse con una de las mujeres que había, pero que no tenía espíritu, sino que ahora la que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, que también puede conocer a Dios, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Entonces ya tiene una persona por la cual el Hijo de Dios, el Hijo de Dios puede hacerse hombre, que le conocemos como el Hijo del Hombre. Pero estando la pareja ya en el huerto del Edén, que viene la serpiente y los engaña diciéndole que no moriráis, entonces está diciendo: ustedes no están separados, sino que ustedes pueden vivir solos. Ustedes no necesitan de Dios. Ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer, viendo que el árbol era codiciable, el capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno, lo vio, era bueno para comer. O sea, dijo: no, pero lo cogió, me imagino, no, como le había dicho que no toque. Yo no sé si fue cuando Adán, es que no sé qué pudo haber pasado. Adán recibió el mandamiento, no fue la mujer. Es decir, que Adán tuvo que transmitirle a la mujer: mire, Dios dijo que no coma del árbol, no comamos de todos, porque ella le respondió bien a la serpiente: de todos podemos comer, pero de este que está aquí no comamos. Pero entonces yo no sé si ella se imaginó o le añadió o no quiso, pero no sé, o de pronto Adán le habrá hecho: su merced ni siquiera lo tome, por el temor de Adán. No lo sé. El caso es que ella tiene en su cabeza que no lo puede ni tocar ni comer. Pero la mujer vio que la serpiente le dijo que no moriría, y como ella no es la que recibe el mandamiento, entonces no tiene como ese mismo temor que tiene Adán, y me imagino que ella lo tomó, vio que era bueno, ¿sí? Vio la mujer que era un árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el que engañó la tercera parte de los cielos, el que quiso ser igual a Dios, el que dijo: me sentaré por encima de las nubes y seré semejante al Altísimo, el que Miguel y que Miguel se dio cuenta que se nos rebeló aquí contra el cielo y aquí ya no lo podemos tener, y que ya no se halló lugar para él y fue lanzado acá, pues Dios nos creó donde está para no hablar bicho, esta serpiente antigua, esta serpiente, esta
este enemigo de Dios, que nosotros llamamos diablo, que el ponerle el nombre diablo quiere decir el que nos separa de Dios. Satanás quiere decir el que se rebela contra Dios. Pero esta serpiente engañó a la mujer y se dejó comer el cuento que, mire, se da cuenta que no pasa nada. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, cuántas veces le habrá llevado flores, no sé cuántos días habrá estado charlando con la serpiente, hasta que la persuadió que al tocarlo no pasó nada. Y dijo, oiga, pues yo he comido y no me pasa nada, y yo toco y no me pasa nada. Es como si le digo, no se tome la leche. Y la otra dice, pero no se puede tampoco tocar. Y la toca y toca por debajo de la bolsa y no le pasa. Pues claro que no le va a pasar nada, porque la desobediencia no era tocarlo, la desobediencia era comerlo. El problema no era comerlo porque el fruto estuviera malo, el problema era la desobediencia al mandamiento, que uno tiene que permanecer en la palabra para tener vida. Porque Dios creó todo fue por medio de la palabra. Entonces, cuando le dio el mandamiento, los hombres que tienen la capacidad de multiplicarse sobre la tierra para extender su existencia, ahora tiene una posibilidad, es que tiene eternidad. Ustedes saben que los animales creados en el sexto día con los hombres, pues no tienen vida eterna, ni tienen espíritu, ni se comunican con Dios, no pueden orar, ellos de pronto tienen una especie de alma parcial, pero cuando se mueren, pues el espíritu se dispersa, digámoslo así. Si yo comparara la creación o la criatura del hombre, cuando Dios creó al hombre en el sexto día de Génesis capítulo 1 versículo 28, entonces creó como la carne y el alma, y después cuando sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre ser viviente, le dio espíritu. Si yo cojo como, hay un estuche, para meter como un perfume en una cajita, ¿tienes por ahí? Si yo quisiera comparar la creación del hombre, cuando primero creó la tierra y le dio alma y fue el hombre y se multiplicó, se replicó, se multiplicó y se llenó la tierra de hombres, y de ahí solamente tomó uno para soplar aliento en su nariz, el hombre comienza a tener tres características, que es carne, que es la que nosotros llevamos al cementerio o la queman; alma, que es la forma que nosotros tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de amar, tiene el concepto de la belleza, de la hermosura, tiene la capacidad de aprender, pero el espíritu es el que tiene la capacidad de relacionarse con Dios, de tener eternidad, de poder comprender a Dios. Vamos a imaginar que, por ejemplo, cuando Dios creó, aquí no se ve, pero bueno, supongamos que cuando Dios creó al hombre, lo creó la carne y luego tuvo su alma. El alma es solamente la fragancia que está por dentro, pero cuando sopló los animalitos serían esto más el contenido de esto, pero cuando sopló en su nariz lo que puso fue este frasco, que las mujeres, pues todos cuando tengan perfume, termina el perfume, pero queda el frasco. Es decir, lo que le dio eternidad al hombre fue cuando sopló en su nariz espíritu, aliento, y fue un hombre espiritual para que fuera eterno. Entonces, ¿nosotros qué somos ahora? Pues somos carne y espíritu con alma. Esto que está como muy apretado aquí, toda esta vaina para poder enseñar. Perdóname. Bueno, no me sirve. Pero supongamos que fuera eso. Ustedes me entienden, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Como decir, el estuche es la carne, lo que se ve. El frasco es el espíritu y el contenido que tiene el frasco es el alma. Por eso es que hay personas que cuando hablan, que dice que de la abundancia del corazón a la boca, es como la fragancia, como lo que sale de su boca. La falta de sabiduría, el conocimiento, las vulgaridades, todo ese tipo de cosas es lo que al salir del hombre es lo que está como en el alma. Pero lo que le da eternidad es el espíritu que se sopló en el hombre, que le dio eternidad. Por eso la Biblia, y entendamos bien esto, la Biblia comienza a contar 6,000 años. Los hombres pueden tener millones de años, la tierra puede tener millones de años, y la gente dice, no, pero es que la tierra debe tener solamente 6,000 años, porque es que los hombres se cuentan más o menos 6,000 años. No, los hombres pueden tener millones de años. ¿Qué hace diferente? Que nosotros, cuando el hombre tuvo conciencia de una relación con Dios, a partir de ahí comenzó a contar los años de que el hombre llegó a ser un ser espiritual. Cuando comenzó a ser un ser espiritual, a partir de ahí se comienza a contar la era del conocimiento de Dios. Es decir, que el hombre tiene la capacidad de percibir a Dios, de conversar con Dios, de encontrar a Dios. Pero antes pueden haber pasado millones de años y eso estaba lleno de animales, lleno de dinosaurios y todo lo que ustedes conocen que había en la tierra, que también acabaron con el diluvio. Pero en ese momento, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, hizo un hombre que es 3 veces.
que es tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Ya no, entonces no, entonces no. Entonces, espíritu, alma y cuerpo quiere decir que si nosotros... ¿Qué? En el frasco. Espíritu, alma y cuerpo quiere decir es que nosotros, por decir algo, somos piel, no, ya. Somos carne, ¿sí? Yo no dibujo muy bonito, ¿sí? Esto fue lo que creó Dios en el sexto día, Juliana. Yo no sé si me está enfocando bien ahí, ¿sí? Y luego le puso el alma, digámoslo así, que es la que le da que inclusive eso está conectado, por decir algo, con el corazón, ¿sí? Por eso tiene, bueno, yo no es que quiera poner esta forma, pero lo que quiero decir es que cuando ya tiene alma, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de enamorarse, de multiplicarse, de tener odio, fastidio. Eso es lo que tiene todo el mundo. Pero cuando Dios le dio espíritu, entonces este espíritu es el que le permite que este espíritu permanezca para siempre, ¿sí? Y ya le dio eternidad. A cuando le dio el mandamiento, cuando ya el hombre, que primero fue lo terrenal, o sea lo animal, y luego lo espiritual, puso un espíritu para relacionarse, esperando que viniera el Hijo del Hombre. Y de que ya tiene espíritu fue que sacó a la mujer. Cuando Satanás, cuando la serpiente se encontró con la mujer, que ve que es un ser espiritual, que puede hablar con un ser espiritual, que tiene como esa capacidad de relacionarse con un ser espiritual, porque ni siquiera el diablo puede relacionarse con un animal. O sea, no podría hablar. Habló con un ser espiritual que es la mujer, porque hay tres tipos de seres espirituales: Dios, los hombres y los ángeles. Los animales no son espirituales, tienen alma. Por eso cuando Satanás, cuando la serpiente vio una persona espiritual, pudo reconocer la voz de una persona espiritual y lo engañó diciéndole que va a ser igual a Dios, que puede vivir por sí mismo. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo verdaderamente? Separándonos de Dios. Y al separarnos de Dios, obviamente entonces Él está interfiriendo. Satanás está interfiriendo para que el Hijo de Dios pueda venir a tomar su reino. Pero Dios también, pensando que Él debe deshacer las obras del diablo y darle la oportunidad al hombre que fue hecho a la imagen suya, que también llega a ser hecho hijo de Dios. Ese es como sería como el plan de Dios, sería como la tercera cosa, ¿sí? Que ya le añadió Dios, que entonces derrame la gracia. Es decir, que salve a los hombres, que salve a los que crean. A los que no crean, pues ni modo, no hay nada que hacer. Dios los está usando como el sendero por el cual Él viene a tomar su reino. El diablo que está aquí se encuentra con esta pareja que está encerrada en el huerto esperando que venga el Hijo del Hombre para tomar su reino. Pero entonces ellos cometen el error de creerle a esta serpiente y entonces los hizo morir. Pero no dijo que morirá o dijo que pecará. Dios le dijo: si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿morirá? O le dijo: o pecará. Pues dijo que morirá. Entonces Romanos capítulo 5, como ya llevamos tiempo. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, cuando el hombre desobedece a Dios y el hombre es engañado por el diablo, cuando el diablo lo que quiere es separarlo para que estorbar la obra de Dios, entonces dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué es el pecado? Pues el que ya había cometido pecado de la clase pasada. Es decir, el primer pecador. ¿Se acuerdan cuando les dije yo, cuando hablábamos, que vamos a mirar quién fue el que cometió el pecado? Entonces está diciendo que Dios no le dijo. Lo que quiero decir es que Dios no le dijo que ciertamente pecarás, sino que dice, por tanto, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado lo que entró fue la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, que nosotros podemos comparar o decir igual: esto es muerte igual a pecado. ¿Sí? ¿Por qué muerte es igual al pecado? Porque perder la vida, perder la oportunidad que Dios nos dio de tener su relación, es el pecado. Por eso
El Espíritu Santo cuando venga nos va a enseñar de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque el hombre que está muerto, Jesucristo quiere darle vida, pero como nosotros no creemos, vamos a hacer la clase un poquito más, es más larga, es mucho más larga. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que Jesucristo vino a traernos la vida que se perdió en el huerto del Edén, porque la serpiente le dijo que no morirás, pero los hombres murieron. Eso lo vamos a dejar ya para la próxima clase del lunes. Mañana vamos a tomar un descanso, mañana es el día del Señor, mañana rendimos culto. Entonces ya la clase comenzaremos nuevamente el lunes desde por la mañana, en la madrugada, pues a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Si ustedes están interesados en este tema, me gustaría que me dijeran si a ustedes no les gusta este tema y solamente, ¿será que es mucho? Yo digo, ¿será que le estoy dando mucho? ¿Será que no alcanzan a leer la Biblia por mucha información? Por favor, díganme, déjenme escrito si continúo o solamente una clase al día. Yo por mí duraría todo el día. Y aquí estaría 2 horas tocando este tema un poquito más profundamente, pero para no alargarme tanto, llevo como 50 minutos y que no sea pesado el estudio y ustedes puedan como masticarlo, digerirlo, estudiarlo y hasta compartirlo. Pero pues por mí yo continuaría. ¿En qué estamos? Capítulo 3 está diciendo que la serpiente le dijo a la mujer que no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Entonces, ¿qué es lo que ellos descubrieron que Dios les dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? No quiero que conozcan la ciencia del bien y del mal. Dios no quería que conociéramos la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es conocer la ciencia del bien y del mal? Acusarse el uno al otro, juzgar al otro. Fue culpa suya. Y ese fue el resultado. Y de ahí vamos a continuar la clase la semana entrante. Por eso Jesucristo dijo: no juzguéis a nadie, no condene a nadie. Porque el único que puede juzgar, el único que puede condenar es Jesucristo. Como cuando fueron a apedrear a la mujer adúltera. Y entonces cuando dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Entienden? Vamos entendiendo un poquito más acerca del pecado. Hay mucho que recortar acerca del pecado, pero lo más importante es que entendamos que el pecado es igual a estar muerto. Por eso el Espíritu Santo nos va a convencer que si no creemos en Jesús, estaremos en muerte. Y el diablo es el que quiere siempre hacernos aparecer como muertos, que no tenemos relación con Dios. Siempre está tratando de separarnos para que cuando usted y yo muera, pues entonces si nosotros morimos y estamos en pecado, o sea, estando muertos espiritualmente, pues nos sigamos detrás de él. Porque el infierno no fue creado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Pero van a ser los malditos que perdieron la bendición de tener vida eterna y estar en el lugar eterno, en el reino de los cielos, por cambiarlo por un plato de lentejas para vivir aquí cómodamente en este mundo. Lo primero que tenemos que hacer es despegarnos sabiendo qué es este mundo. Este mundo es la prisión de Satanás. Este mundo es el lugar que Dios le dio como prisión para venir a juzgarlo. Este es un lugar donde nosotros no tenemos sino problemas, porque tenemos no lucha contra sangre ni carne, sino contra todas estas huestes de maldad que están encerradas aquí prisioneras esperando el juicio del gran día. Entonces no es que yo les aliente, y por eso las iglesias que animan mucho que tengan la bendición, que tengan la prosperidad en este mundo, los están engañando. Porque Jesucristo mismo dijo: mire, yo no tengo ni siquiera dónde poner la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene una casa, él murió desnudo, él nació en un lugar pobre, él no vivió de la carpintería. Sí, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que ¿en qué va a invertir esos recursos? No invierte para su espíritu, no invierte para el reino de los cielos. Entonces todo lo que está invirtiendo en su vida es para sostener la carne, pero no le da el espíritu. ¿Acaso no fue el Señor que dijo que no se preocupen por lo que se van a comer, por lo que van a vestir, sino preocúpense primeramente por el reino de los cielos y su justicia, y el resto son añadidura? El diablo siempre nos está engañando para separarnos de Dios, para mantenernos en muerte. Él no muere, usted no va a morir, usted no va a pasar nada. Si no va a la iglesia no va a pasar nada. Si no lee la Biblia no pasa nada. Mire, usted puede ver muchos, ahorita en este tiempo que la gente va a estar encerrada contra su voluntad, viendo películas, viendo chistes, haciendo muchas cosas, pero verdaderamente pensaría que Dios le está dando la oportunidad
para que escuche la palabra, para que reflexione sobre su espíritu, porque esto es de muerte, y que si llega a morir, ¿dónde está puesta su esperanza? ¿En el reino de los cielos o en este mundo? Si tiene afán de este mundo y no piensa su espíritu, mire, es que por eso dijo el Señor que será predicado el evangelio del reino para todo el mundo y luego vendrá el fin. Nosotros estamos cumpliendo con esta misión, estando en la primera línea de batalla, peleando contra el diablo y sus ángeles y contra toda esta hueste de maldad que quieren arrebatarse a las almas para llevárselas al infierno, y nosotros estamos aquí en este mismo, así como los médicos están tratando de rescatar las almas de las personas para que no mueran por esta pandemia, nosotros estamos tratando de rescatar las almas para que no se vayan al infierno. Es una lucha exactamente igual. Y muchos no están obedeciendo estar en confinamiento, pero muchos no están obedeciendo en pensar en su espíritu. Compártanles esta enseñanza, díganles, mire, es el tiempo, no se dediquen tanto, no hagan tanto ocio, no vean tanta película. Esto es una hora como si fuera una película, pero cojan la Biblia, reflexionen, arrodíllense: Señor, perdóname, yo no sabía que había sido creado para ti, yo no sabía que mi espíritu está muerto, porque cuando el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, quiere decir que todos estamos separados de Él. Eso es la muerte, estamos separados de Él. Lo echó. Vamos a dejar ahí para la próxima clase, porque me da ironía que la gente prefiera cualquier otra cosa antes que ver la palabra, que ver su espíritu, que pensar en la eternidad. Pero no, mentira, no solamente por eso. Yo entiendo y les agradezco a todas las personas que están conectadas, el esfuerzo que estamos haciendo, la oportunidad que el Señor nos da para poderlo hacer, la sabiduría, la inspiración que el Señor nos da por el Espíritu Santo, porque las personas que no tienen Espíritu Santo no pueden enseñar estas cosas. Dijo que cuando el Espíritu Santo venga las enseñará. Ustedes se dan cuenta que yo no tengo apuntes. Yo todo lo que tengo les estoy sacando desde lo que tengo dentro de mí, que está escrito en la Biblia, pero que ya el Señor la escribió en la tabla de mi corazón, ya están en mi espíritu, que yo oro para que el Señor nos dé una palabra para que nos pueda ubicar y nos pueda hablar, para que nosotros podamos creer en Él. Les digo que yo duraría aquí hasta las 8 de la noche tocando el mismo tema, ampliándolo, pero yo sé que ustedes se cansarán. Entonces, descansemos un poco. Continuamos aquí el lunes, este tipo de clase que el Espíritu Santo nos enseña que es pecado, el lunes a las 4 de la tarde. Pero los espero el lunes a las 10 de la mañana para que conozcamos un poquito mejor la Biblia. Lo que quiero comenzar es decir cómo leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y lo que vimos esta mañana en la clase. Si usted no los ha visto, por favor, conéctese por el fanpage de la iglesia. Si usted no lo tiene, por favor, nos lo pide. Y también YouTube, que nosotros tenemos el canal de YouTube, suscríbase para que después de esto también estoy subiendo estas enseñanzas, yo las edito y las subo también a YouTube, y compártelas también con otras personas que usted ame, que cuando venga el tiempo difícil dentro de unas semanas, muchos van a querer orar, muchos van a reflexionar sobre la vida y la muerte, y si nosotros no nos preparamos para poderles compartir la gracia y la bendición para que las personas no mueran estando separadas de Dios. Por favor, oremos, Padre nuestro, y que el Señor nos dé una oportunidad, que mañana triunfemos en el culto al Señor a las 10 de la mañana, y que el lunes nos veamos nuevamente aquí a las 6 de la mañana el devocional, a las 10 de la mañana con estudio bíblico y a las 4 de la tarde con este tema. Paz de Dios, misericordia, gracia y paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.